Objetivos y funciones del Tratado de Montevideo 1980. Como primer punto, en nuestra exposición hablaremos de un hecho histórico ocurrido en Latinoamérica, que fue el Tratado de Montevideo, el cual fue el instrumento que fundó la asociación como resultado del primer tratado que se firmó, conocido como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC. Personalmente considero que es un punto fundamental porque es a partir de estos tratados que comenzó el proceso de integración regional en Latinoamérica. Es decir, gracias a esto inició su desenvolvimiento como un método para tratar los problemas en cuanto a las crisis económicas que atravesaban los países de Latinoamérica, consecuencia de varios elementos como el atraso comercial de la región frente al resto del mundo. Funciones. Según el artículo 2 de las normas y mecanismos del presente tratado, también las que dentro de su marco establezcan los países miembros tendrán por objetivo el desarrollo de las siguientes funciones básicas de la asociación: la promoción y regulación del comercio recíproco, la complementación económica y el desarrollo de las acciones de cooperación económica que coadyuven a la aplicación de los mercados. Objetivos. Ahora bien, como hemos podido observar, el Tratado de Montevideo establece y fomenta un enorme cambio en los métodos de integración defendido por los países que la conforman. Al mismo tiempo, permitió la obtención de un mercado común latinoamericano como un objetivo en común perseguido por la asociación. De allí continúa el proceso de creación de ALADI iniciado por el ALALC. Entonces, los objetivos fundamentales de esta asociación van desde la eliminación de las barreras que surgen en el comercio, estimular un desarrollo tanto económico como social para poder alcanzar una mejor calidad de vida, proporcionar vínculos como la solidaridad y la cooperación, restablecer la integración mediante mecanismos y procesos, entre otros. Los principios de dicho tratado los podemos encontrar en el artículo 13, que nos indica cómo por medio de su aplicación los países deben tomar en cuenta el pluralismo. Este se basa en la voluntad de los países miembros de su integración, es decir, deben dejar atrás la diversidad que poseen en áreas como la política y la economía. Convergencia. Esta nos habla de la multilateralización progresiva de los acuerdos de alcance parcial mediante negociaciones periódicas entre los países miembros en función del establecimiento del mercado común latinoamericano. Flexibilidad. Esto se debe a que se rige por la capacidad para permitir la concertación de acuerdos de alcance parcial, regulada en forma compatible con la consecución progresiva de su convergencia y el fortalecimiento de los vínculos de integración. Tratamientos diferenciales, establecidos en la forma que en cada caso se determine, tanto en los mecanismos de alcance regional como en los de alcance parcial, sobre la base de 3 categorías de países, que se integrarán tomando en cuenta sus características económico-estructurales. Y por último, múltiple, que habla más que todo para posibilitar distintas formas de concertación entre los países miembros en armonía con los objetivos y funciones del proceso de integración, además de utilizar todos los instrumentos que sean capaces de dinamizar y ampliar los mercados a nivel regional. La preferencia arancelaria regional. Ya sabemos que el Tratado de Montevideo de 1980 estableció un objetivo bastante claro, el cual es la promoción y regulación del comercio recíproco. Es por esto que en su artículo número 6 nos habla de los acuerdos de alcance regional, o mejor conocidos como AAR por sus siglas. Estos se conocen como todos aquellos tratos en los que participan todos los miembros países de la ALADI. Estos se establecen de acuerdo al marco de los objetivos y disposiciones del tratado. También debemos mencionar que comprenden los instrumentos previstos para los acuerdos de alcance parcial, o AAP por sus siglas. Entre estos tenemos el Acuerdo Regional número 4, el cual instituye la preferencia arancelaria regional, o por sus siglas PAR. Objetivos de la preferencia arancelaria regional. Tiene como objetivo principal proporcionar una reducción porcentual de los gravámenes aplicables a las importaciones desde terceros países a los países miembros de la ALADI. Este se otorga de forma recíproca sobre las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios.
También está previsto en el artículo número 5 del Tratado de Montevideo y fue instrumentada mediante la suscripción del Acuerdo del Alcance Regional número 4. Ahora bien, hablemos sobre su campo de aplicación. Según lo establecido en el artículo 3, explica cómo esta va destinada a la importación de toda clase de productos que sean originarios del terreno de los países miembros. Asimismo, también nos indica que en caso de que un producto haya sido negociado con tratamiento arancelario preferencial, tanto en la PAR como en otro acuerdo de la LADI, los países miembros aplicarán la preferencia arancelaria regional a la importación de los productos que hayan sido negociados en cualquiera de los mecanismos previstos por el Tratado de Montevideo, siempre que ésta sea mayor a la que dichos países han otorgado en los referidos mecanismos. Esto se encuentra planteado en el artículo 4 del Tratado de Montevideo de 1980. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si un producto está negociado tanto en la PAR como en otro acuerdo suscrito al amparo del Tratado de Montevideo, la PAR será de aplicación únicamente si la preferencia que se otorga es mayor que la negociada en el ámbito del otro acuerdo. Pero si la preferencia es menor o igual a la otorgada por dicho acuerdo, deberá aplicarse este último. Ahora hablaremos sobre la lista de secciones. Esta se establece en el artículo 8 de este acuerdo y se mantiene como límite máximo de su extensión una cierta cantidad de ítems de la nomenclatura arancelaria. Para los países de menor desarrollo económico relativo tendrán 2.400 ítems NALADI. Para los países de desarrollo intermedio tendrán 1.200 ítems NALADI y otros países miembros tendrán 600 ítems NALADI. Como podemos observar, los países miembros solo podrán incorporar nuevos productos a sus respectivas listas de secciones como consecuencia del procedimiento previsto en el régimen regional de cláusulas de salvaguardia, y siempre que estos no excedan a los límites establecidos. Por último, es importante acotar que las listas de secciones no se aplicarán a las exportaciones de los productos originarios de los países de menor desarrollo económico relativo que hayan sido objeto de comercio significativo. Y por último tenemos el régimen de orden que nos dice que los beneficios derivados de la aplicación de la preferencia arancelaria regional amparan exclusivamente a los productos originarios del territorio de los países miembros. Ahora bien, el artículo nos habla sobre las normas de origen que tienen como función principal determinar el país donde una mercancía fue producida, de conformidad con los criterios en ellas definidos. En pocas palabras, se trata de una serie de normas necesarias para la ejecución de distintos instrumentos de política comercial, como la aplicación de preferencias arancelarias, la fijación de cupos y asimismo la elaboración de estadísticas comerciales. Muy bien, ahora con la información suministrada por nuestra compañera sobre la preferencia arancelaria regional, sabemos a lo que se refiere y cuáles son sus objetivos. Pero otro punto muy importante entre estas está el tratamiento diferencial. ¿Cuáles son estos tratamientos diferenciales? Pues tenemos que se aplican tratamientos de ámbito diferencial en función a las tres categorías de países, es decir, según la magnitud de la preferencia regional. También se le debe sumar que estos solo se pueden aplicar en forma selectiva, según el criterio de gradualidad en el tiempo, de acuerdo con las categorías antes mencionadas por mi compañera.
¿Dónde podemos encontrar estos tratamientos diferenciales? Pues se establecen en dos artículos, los cuales son el artículo número 12 y el 13, que en mi opinión son muy importantes por lo que estipula. Es decir, en el artículo 12 podemos ver que nos dice que en ocasiones de la profundización de la preferencia arancelaria regional, Bolivia y Paraguay, que son dos países, otorgarán la preferencia a los restantes países miembros. Es decir, lo que nos intenta decir es que a ambos países se les puede otorgar o le otorgará estas preferencias o tratamientos diferenciales a los demás países con magnitudes que correspondan de acuerdo al criterio de gradualidad en el tiempo o por un plazo de tiempo. Con ello pasamos al artículo 13, que nos dice que en oportunidad de las negociaciones para la profundización de la preferencia arancelaria regional se otorgará mediante negociaciones, es decir, esto no se aplica sí porque sí o de acuerdo a una idea, sino que se otorga mediante charlas, conversatorios, en que ambas partes están de acuerdo. También nos dice que un margen adicional en la magnitud en favor de Bolivia y Paraguay. Muy bien, ahora vamos a pasar a los acuerdos de alcance parcial. Pero, ¿qué son esos acuerdos? Pues, según lo investigado, encontramos que están contemplados en el Tratado de Montevideo en el año 1980, en cuya celebración participan uno o más países miembros del ALADI, pero no la totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos dice lo siguiente, que estos acuerdos, en consonancia con el principio de flexibilidad, constituyen un mecanismo que busca contribuir a la construcción y profundización del proceso de integración. Todo esto se produce a través de compromiso entre pares o bien sea grupos de países, con el propósito de conformar o crear el mercado común latinoamericano, como ya sabemos. Mediante este proceso se logra la convergencia o la multilateralización progresiva de tales acciones parciales. En la diapositiva establecimos una serie de ideas que son muy importantes y entre ellas es que cabe destacar que la parcialidad de su alcance no tiene relación con la amplitud y la profundidad de los compromisos que contempla, sino con la cantidad de países del ALADI que en ellos participan. Esto es un punto muy importante dentro de lo que sería nuestra investigación. Luego de esto pasamos a las modalidades y establecimos 5 modalidades. Entre ellas tenemos como primera modalidad el acuerdo de complementación económica. Dice que tiene como objetivo promover el máximo aprovechamiento de los factores de producción, estimular la complementación económica, también asegurar las condiciones equitativas de competencia, facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional y por último impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros. Luego pasamos a los acuerdos comerciales. Según nuestra investigación, que podemos apreciar en la diapositiva, dice que su finalidad exclusiva es la promoción del comercio entre los países miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que estos acuerdos son originarios en el patrimonio histórico que representan entonces los denominados acuerdos de complementación por sector industriales y tiene como finalidad exclusiva lo que ya sabemos, que es la promoción del comercio. Luego pasamos a los acuerdos agropecuarios, un nombre muy interesante ya que sabemos bien que estos acuerdos, por una idea de sus términos, tenemos en cuenta que tienen como objetivo fomentar y regular el comercio agropecuario intrarregional, para cuyo propósito deben contemplar elementos, como ya lo mencionamos, de flexibilidad que tengan en cuenta las características socioeconómicas de la producción de los países. Estos acuerdos están referidos a productos específicos o a grupos de productos y pueden basarse en concepciones temporales, estacionales o mixtas, entre otras. Luego del acuerdo agropecuario pasamos al cuarto, que son otras modalidades. Lo coloqué primero que los acuerdos de promoción porque me parece un punto bastante importante de mencionar. ¿Cuáles son estas otras modalidades
o ¿a qué se refiere estas modalidades o estos acuerdos? Pues dice que los países miembros pueden establecer normas específicas para la concertación de otras modalidades, es decir, están referidas a materias no arancelarias y pueden establecer mediante la reglamentación correspondiente normas específicas para la concertación de otras modalidades de acuerdos de alcance parcial. Estos acuerdos pueden referirse, entre otras materias, a la cooperación científica y tecnológica, a la promoción del turismo y la preservación del medio ambiente. O sea, son modalidades que están dentro del acuerdo, pero que no están bien especificadas. Por último, vamos a los acuerdos de promoción del comercio. Esta es la última, pero no la menos importante. En realidad, está referida a materiales no arancelarias y tienden a promover corrientes de comercio intrarregional. Es decir, está referida, como ya dijimos, a estas conductas arancelarias y tienden a promover las corrientes de comercio intrarregionales. Para ese efecto podrán tener en consideración aspectos como normas de conducta comercial, prácticas desleales de comercio, licencia, trámite de importación y otros aspectos técnicos vinculados al comercio regional. Muy bien, ahora dentro de los acuerdos de alcance parcial tenemos dos puntos que también son muy importantes. ¿Cuáles son estos puntos? Pues el primero son las disposiciones legales que lo regulan. En la diapositiva los enumeramos en 5 disposiciones que consideramos son las más importantes y las que deberíamos destacar y comprender como futuros aduaneros o estudiantes de esta carrera. Entre esas disposiciones encontramos que las partes contratantes podrán celebrar acuerdos de alcance parcial en los que no participe la totalidad de los países miembros. Como segunda disposición tenemos que los derechos y obligaciones que se establecen en los acuerdos de alcance parcial regirán exclusivamente las partes contratantes que los suscriban o adhieran. La tercera disposición es que los acuerdos de alcance parcial podrán ser comerciales, de complementación económica, agropecuarios, de promoción del comercio o adoptar otras modalidades de conformidad con el artículo 10 de la presente resolución. Esto ya lo vimos en las modalidades, o sea, esta disposición se refiere explícitamente a las modalidades de dichos acuerdos. Luego, tenemos que los acuerdos comerciales tienen como finalidad exclusiva la promoción del comercio entre los países miembros, un objetivo bastante claro e importante. Como quinta disposición tenemos que los acuerdos de complementación económica tienen objetivos, entre otros, promover el máximo aprovechamiento de los factores de la producción, estimular la complementación económica, asegurar condiciones equitativas de competencia, facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado. Muy bien, pero ¿cuáles son los acuerdos de alcance parcial aprobados por Venezuela? Pues en el país que vivimos tiene ciertos acuerdos aprobados en los cuales podemos destacar los acuerdos de alcance parcial de naturaleza comercial con Colombia. Venezuela ha definido la profundización del acuerdo parcial con Colombia, el cual se considera el número 28. Luego tenemos el acuerdo de alcance parcial número 16 con Honduras. Los plenipotenciarios de la República de Honduras y Venezuela han aprobado el acuerdo de alcance parcial número 16 entre ambos países. Luego tenemos acuerdos comerciales entre Guatemala y Venezuela, el cual no contraviene los compromisos adquiridos en virtud de los convenios regionales vigentes. Por último, tenemos que se han realizado gestiones para lograr la entrada en vigencia de un acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre Perú y Venezuela. Muy bien, ahora, como último punto, pero no menos importante, ya que es algo fundamental para nuestro futuro, tenemos la determinación del tratamiento arancelario aplicable según el origen de las mercancías. Este se refiere al conjunto de reglas establecidas por un país o fijadas de mutuo acuerdo entre dos países o grupos de países,
que llevan a la determinación del país que debe ser considerado como el originario de las mercancías elaboradas. Desde el punto de vista aduanero, el cual debemos poseer, la utilidad en la asignación del país de origen se centra en las siguientes actuaciones: la aplicación del arancel aduanero, la aplicación de medidas distintas y lo que serían ciertas pruebas de origen. Por ello, dependiendo del país de origen de la mercancía, se podrá aplicar uno u otro tipo impositivo de entre los siguientes previstos en el arancel. El primero es el tipo normal de aplicación, también denominado derechos de terceros. Estos derechos de aduanas y gravámenes a la importación creados en el marco de los regímenes especiales